Bienvenidos. Hoy trataremos uno de esos temas que tiene club de fans propio, seguidores fieles a los temas de escatología y de profecía. Y también tiene detractores, personas que no quieren tocar ese asunto. Yo espero que tanto para unos como para otros sea un tema completamente edificante. Lo llamaremos por eso Descifrando los Tiempos. Entremos de una vez en materia. Lo primero que vamos a hacer es tomar una herramienta que nos regala Pedro, el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 8, hablando precisamente de los acontecimientos finales. No estamos tomando una herramienta de medida para otro trabajo, sino una herramienta de medida que el mismo apóstol Pedro la declara dentro de este tema que es descifrar los tiempos y los acontecimientos finales. En el versículo 8 del capítulo 3 de su segunda carta dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Usando esa herramienta, usando esa nueva escala que el apóstol Pedro nos ha facilitado, han surgido un montón de puntos de vista que ayudan a calcular la fecha de los acontecimientos finales y situarla, en la mayoría de los casos, situarla en los momentos que estamos viviendo actualmente. Entonces, juguemos un poco a eso, si la palabra lo permite, o por lo menos introduzcámonos un poco en esas perspectivas, o llámalo teoría, o llámalo conjeturas, usando esta reglilla. Hay varias de esas. ¿Listos? Empecemos. La primera de ellas, entonces, consiste en tomar un día como 1000 años y ajustarlo así a los días correspondientes a la narración que la Escritura nos hace de la creación, los 7 días de la creación. ¿Recuerdas? Están narrados en Génesis los primeros capítulos. Hubo 7 días para la creación y entonces corresponderían cada uno de esos a 1000 años, a un milenio para la humanidad. Teniendo en cuenta que el séptimo día de la creación, recuerdan que fue día de reposo. El Señor el séptimo día descansó de toda obra. Entonces, en la historia de la humanidad, ese séptimo día correspondería al milenio de reposo, al milenio final después de la segunda venida de Cristo, donde todo será calma, donde reinará la paz, donde habrá armonía absoluta. Detalles muy, muy hermosos de esa época. Ahora, tenemos que ubicar entonces la venida de Jesús, cuando el Verbo se hizo carne, el nacimiento de Jesús, que parte de la historia de la humanidad antes de Cristo y después de Cristo. En cronología bíblica, antes de Cristo ocurrieron 4000 años. De Adán a Abraham 2000, de Abraham al Mesías otros 2000. 4000 años en lo que se refiere a cronología por las líneas genealógicas que están descritas en la Biblia. 4000 años antes de Cristo. Y entonces quedarían por vivir 2000 años después. 2000 años, que es más o menos, salvo los desajustes en cuanto a calendarios que hay, que es más o menos la época que estamos viviendo justo antes del milenio. Pero en el día sexto de la creación, ¿recuerdas? Fue creado el hombre. Por eso el hombre es identificado también con el número 6, porque fue creado en el sexto día. Pero también fue creado no solo el hombre, también la serpiente, bueno, la mujer, o sea, el humano, el hombre y la mujer, y también la serpiente fue creada el sexto día. Dice que todas las bestias y los animales que se arrastran, refiriéndose a ese tipo de reptil, a la serpiente. Y entonces está hablando que en ese segundo milenio, porque el hombre es creado en el sexto día, que equivaldría entre el año 1000 al 2000, que recién termina, o por esta época que estamos, surgiría entonces un tipo de hombre diferente, una mezcla entre el hombre influenciado por la serpiente. Entonces, que al final de ese segundo milenio, por influencia de la serpiente, el humano se creerá Dios. Y la manera de vivir de la humanidad será totalmente en torno a la divinidad humana. ¿Y quién regirá la conducta y los valores y lo que se hace, lo que no se hace, lo que está bien, lo que está mal? Todo girará en torno del humanismo. El hombre, la medida del hombre. Esta es una de las consideraciones que hacen algunos expertos basándose en los días de la creación comparado con la regla que nos regaló Pedro para entender que un día es como 1000 años. Y entonces estaríamos más o menos en esa época sobre el cumplimiento, teniendo en cuenta que ha habido desfases en los calendarios a lo largo de los tiempos. Luego tenemos que tener en cuenta un tiempo de inexactitud. Ese tiempo de inexactitud o margen de error debido a las alteraciones en los calendarios a través de la historia realmente no es un margen de error. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 nos explica que no es que el Señor incumpla su promesa o que la esté demorando como algunos la tienen por tardanza, es paciente para darnos oportunidad. Ese margen de error en la medición es que no hay un día exacto, sino lo sabe solamente el Padre, porque lo que el Señor quiere es que todos procedamos al arrepentimiento. Siempre ten en cuenta en cualquiera de esos análisis el margen de error. Pasemos al siguiente análisis. El siguiente análisis está basado en la historia
del buen samaritano. ¿Recuerdas? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo dejaron malherido, lo dejaron tirado. Pasó un sacerdote, nada hizo por él. Pasó un levita, nada hizo por él. Y luego pasó un samaritano. Esta narración que el Señor hace en Lucas capítulo 10 cuenta que Jesús es ese samaritano despreciado por muchos, pero fue el único que vino a rescatar esa humanidad que descendía de Jerusalén hacia Jericó, una humanidad decadente, y cayó en manos del vicio, de la tragedia, de la inmoralidad, quedando destruida, y vino Jesús a rescatar. Ahora, el versículo 35 dice: otro día al partir, el samaritano, porque llevó al herido al mesón, que es como una especie de hotel, un hospedaje, y le dijo al mesonero, al encargado de ese hospedaje, que lo cuidara. Al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Les decía que es tipo de Jesús con la iglesia. Jesús viene y encarga al Espíritu Santo que cuide a su rescatado, a nosotros que nos ha rescatado, que veníamos en esa decadencia, que estábamos destruidos. El Señor nos salvó, entonces nos lleva, y el mesonero se encarga ahora de cuidarnos a nosotros. Quiero que te fijes en la pista. Vamos a usar la regla de Pedro. Él dice que dejó 2 denarios. El denario era el sostenimiento diario de una persona. Tú trabajabas y tu sustento era un denario, un dinero. El dinero para sostener el día de manutención de alguien. Entonces, si le dio 2 denarios, ¿para cuántos días le dio al mesonero para que cuidara a su rescatado? Correcto, 2 días. Pero como un día es como 1000 años, entonces realmente, ¿qué está ocurriendo aquí? Aquí está dándole para que el Espíritu Santo se encargue de cuidar a los rescatados dentro de la iglesia y nos cuide durante aproximadamente 2000 años. Bueno, pero hay algo curioso aquí, tenemos que tener en cuenta el margen de error. Hay un margen de error porque aquí dice que puede que gaste de más, o sea, que no va a venir necesariamente 2000, sino que después tendrá un margencito de error, y en ese margencito de error realmente es una oportunidad de arrepentimiento para que seamos salvos. Eso es lo que llamaremos nosotros aquí el margen de error, y aquí lo narra de esta manera: todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Vamos al tercer concepto utilizando la regla de Pedro. El tercer concepto es muy conocido, tiene que ver con una profecía en Mateo 24. Los discípulos se acercaron estando en el monte de los olivos y le preguntaron diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin de este siglo. Los discípulos le están preguntando sobre Israel, sobre la nación, sobre el final del siglo. Y entonces el Señor le responde, Mateo 24, hablando específicamente de su venida, les da una señal impresionante. Mateo 24, versículos 32 al 34 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. De la parábola de la higuera, Jesús nos enseñó entonces que había que estar atentos a esa señal en la higuera, y la higuera bíblicamente está más que establecido y comprobado, representa a Israel. Lo que Jesús estaba diciendo, voy a darles una pista muy importante, una clave muy importante. En algún momento, esa higuera que parece seca y muerta, esa nación que parece ya dispersa y acabada, en algún momento va a reverdecer y va a volver a ser un árbol fuerte, sano y vivo. Se está refiriendo a que algún día Israel volvería a ser una nación fortalecida y sana, y que esa sería una señal de la última generación. Y eso ocurrió. Justamente hace un par de días celebramos 72 años de ese acontecimiento, porque el 14 de mayo de 1948 la ONU reconoce a Israel como una nación y le reconoce un territorio para ser habitado. Entonces, quiere decir que el 14 de mayo de 1948 sería la última generación, porque no pasará la última generación antes que esto acontezca. ¿Qué esto? Todo lo que Mateo 24 Jesús está diciendo, lo del fin del siglo. Y entonces, ¿cuándo serían esas cosas? Cuando pase una generación. Y lo dice la Escritura en el libro de los Salmos, en el capítulo 90, versículo 10, dice la Escritura que la vida del hombre, o nuestra duración en la tierra, dice, es de 70 años, y en los más robustos, 80. Y entonces nos está hablando de que la generación, el conteo, son 70 años. Si hacemos entonces la operación y le sumamos a 1948 los 70 años, nos daría 2028 para el fin de este siglo. 7 años antes empezaría la gran tribulación y la iglesia sería raptada. Le quitamos los 7, más o menos 2021. Ahora,
¿Qué tenemos que tener en cuenta? Ya ustedes saben que hay que tener en cuenta ahí el margen de error o la paciencia del Señor. Porque no dice que son necesariamente 70 años, dice que 70 y en los más robustos 80. Entonces ahí nos metieron un margen de 10 años ahí para movernos, pero 10 años no es demasiado tiempo como un margen de diferencia. Vale la pena estar preparados. ¿Listos con esta conjetura? Vamos a la siguiente. La siguiente tiene que ver con la época de Noé, cuando Noé fue comisionado por Dios para construir un arca y predicar que vendría juicio para que la humanidad escapara de ese juicio y salvara a los animales también y a la familia de Noé. En Génesis capítulo 6, versículo 3, Dios da esta sentencia y dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre. No está hablando del varón, con las mujeres no está hablando de la humanidad. Dios no va a seguir peleando con la humanidad para siempre, porque ciertamente Él es carne, la humanidad es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces está hablando de que la duración entonces de una persona son 120 años. A ver, usted diría, bueno, entonces el Señor estableció ya que no 70, como dice el Salmo, y 80 de los más robustos, sino que estableció el tiempo de Noé que serían 120 años. Pero Noé no vivió 120 años, vivió 950 años. Y mucha gente de la época vivió más y muchos vivieron menos. Por eso, la mayoría de estudiosos dicen que no se refiere a cualquier tipo de años. Margencito pequeño, pero nos ayuda. Isaías 61 dice que el Espíritu del Señor está sobre Jesús y que lo envió a predicar el año agradable de Jehová. ¿Qué es el año agradable de Jehová? ¿Y cómo cuentan estos años los eruditos? Está establecido que durante un periodo de 7 años en Israel se trabaja la tierra por 6 años y el séptimo se deja descansar. ¿Conocen eso? Ese año sabático, ese año de reposo. Pero ocurre que cuando han pasado 7 grupos de 7, o sea 49 años, 7 grupos de 7 años, entonces al siguiente había que descansar la tierra por entero. Se dejaban también libres a los esclavos, se declaraban pagas las deudas. Era un año de control alt delete, era un año de borrón y cuenta nueva, era el año de descanso total, era el año de total reposo. Ese año, ese 50 años, número 50, que sería el año agradable, es conocido en la Escritura como el jubileo. Y entonces los eruditos, ¿qué dicen? Dicen que aquí está diciendo el Señor que el tiempo de duración no de una persona, sino de la humanidad, serán esos 120 jubileos. Entonces lo que se le estaba diciendo entonces a Noé era que la duración de la humanidad está programada delante de Dios para no contender para siempre, sino estaría por esos 120 jubileos. Ese número es muy especial porque Noé mismo, desde que empezó a la creación del arca, donde estarían también los animales y toda la creación, desde la creación hasta el juicio, fue un periodo de 120 años que él estuvo predicando Noé. También coincide con esta cifra. Miremos lo de los años de los jubileos, porque el Señor lo que está haciendo es, desde muy al comienzo, descifrarnos qué es lo que va a ocurrir al final. Isaías 46:10, la primera parte lo dice así. Dice Dios, yo soy el que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Dios anuncia lo que va a ser al final, lo que vamos a ver al final de los tiempos, lo anunció desde el principio. Desde el principio está claro en este proceso. Mira, desde Adán hasta Abraham hubo 2000 años. ¿Cuánto es eso? 40 jubileos. 40 de 50 años da 2000. Desde Adán hasta Abraham, en la cronología bíblica hay 2000 años. Desde Abraham hasta el Mesías hay 2000 años. Y entonces desde el Mesías hasta el fin, cuando se sellen todas las cosas, cuando el Señor deja ya de contender con la humanidad para que todo termine, para que venga el juicio primero y después haya paz, ¿cuánto faltará? Pues los 40 jubileos. Y 40 jubileos serían de nuevo 2000 años. Mira, qué curioso esto. Mira, también ten en cuenta esto. Los 40 años desde que Cristo vino y se ha predicado el Evangelio, advirtiendo del juicio que viene, advirtiendo ese juicio que va a venir. Pues, ¿cuánto predicó o cuánto debía advertir Jonás a Nínive que sería el plazo para el juicio? Pues Jonás tenía que ir a Nínive a decir que dentro de 40 días vendría un juicio de parte de Dios. Está hablando de los 40 jubileos. Esa es otra de las conjeturas o de los análisis que se hace con relación a descifrar los tiempos. Teniendo en cuenta, claro, también el margen de error o el periodo de paciencia que hará que no sean tiempos exactos por el cambio de los calendarios, por el ajuste de calendario durante tantas veces en la historia que ha habido ajustes y cambios y nos hace casi imposible saber con exactitud exactamente en qué tiempo estamos. Bueno, pero hoy realmente
además de disfrutar todo lo que podemos llegar a entender gracias a la regla que nos regaló Pedro, a esa escala de medida de que un día es como 1000 años. Muchas gracias, Pedro, qué detallazo con esa reglilla para nosotros hacer análisis. Podíamos estar clases y clases mirando las diferentes perspectivas usando ese método para encontrar aproximadamente cuándo será la venida del Señor y el fin del siglo. Pero yo quiero hacer un giro aquí que es el centro de esta reflexión. Y voy a pedir tu atención, por favor. Yo tengo una gran inquietud y tengo muchas preguntas sobre tanta interés que hay en lo profético, en saber el momento de la venida del Señor, tanto deseo que hay de saber. En ocasiones me embarga también ese deseo, te lo quiero confesar. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago cuando me coge el afán de saber si estamos en los últimos tiempos? También me cargo porque muchas personas me preguntan como si yo supiera, ¿no? Pastor, más o menos cuánto me queda para saber si hago o no hago, para saber si hago dieta o no, o para qué hago dieta ya. O como que la gente está preocupada y quieren que yo les diga la fecha, el día y la hora. Y no se lo voy a decir porque no sé. Es más, tampoco sé si debiera hacer dieta o no. Pero la gran pregunta mía, entonces no está relacionada con la exactitud de las predicciones que hay. Y aunque estuvimos casi, perdona si le digo de esa manera, casi jugando con la regla de Pedro para encontrar diferentes análisis, más que todo para enterarlos de puntos de vista que hay, y cuando alguien les diga, usted diga, sí, ya, mi profesor en la iglesia, mi pastor o mi maestro nos enseñó ya sobre esos temas y no te tome por sorpresa. Más que preocuparme por las predicciones, yo quiero hoy cuestionarme y quiero compartirte mi inquietud, mi duda, no sobre las predicciones, sino sobre las motivaciones de ese afán predictorio. ¿Por qué tanto afán? ¿Por qué tanta preocupación? Ahora, voy a darte 3 parámetros que te van a ayudar claramente para discernir cualquier análisis y cualquier pronóstico y profecía que te den. El primero de ellos lo encontramos ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Está hablando sobre el rapto de la iglesia. De hecho, es la porción de la escritura base en la cual se fundamenta, no la única, pero en la que se fundamenta la doctrina del rescate de la iglesia o rapto de la iglesia. Dice de esta manera, permítame leerlo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El primer elemento que quiero que tengas en cuenta, con relación no a la exactitud de las predicciones, sino a la motivación de las predicciones, es que todo esto ha sido dado con un propósito específico y sumamente claro en la palabra. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, cualquier predicción que te den, cualquier pronóstico que te den, con el propósito de asustarte, de desanimarte, de angustiarte, es equivocado. No importa los métodos, si usó la regla de Pedro, no importa si usó métodos estadísticos, no importa si está muy documentado. Si no cumple el propósito para el cual el Señor Jesús dio esas informaciones en Mateo 24 y Pablo le escribe a los tesalonicenses dándoles paz en medio de la angustia. Quiero contarles qué estaban viviendo ellos. Permíteme, en el versículo anterior cuenta esto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Le está diciendo a los hermanos de Tesalónica, para que no os entristezcáis. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué es que le va a explicar esto? Correcto, para que no se entristezcan, no para que se angustien. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, o sea, el Señor lo dijo en sus propias palabras y por eso lo están repitiendo. Que nosotros que vivimos, dice Pablo, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice Pablo, no precederemos a los que durmieron. Y luego dice, porque el Señor mismo con voz de mando y habla de lo del rapto. Aquí está dándoles ánimo. Voy a contarles por qué. Pablo les ha anunciado la venida y el regreso del Mesías. Toda la angustia que tenían, todo el sufrimiento, ahora pierde proporción. A eso que los angustiaba ahora no tiene importancia. Las grandes carencias pasan inadvertidas, las frustraciones desaparecen y se llenan de la esperanza de que esto es un ratito, el Señor ya viene. Un momentito, ya voy a hacer unas vueltas ahí al cielo a verme con mi papá y inmediatamente les preparo el lugar y vengo, no me demoro. Y entonces ellos están creyendo que el Señor regresaría durante el tiempo que ellos estaban vivos.
pero empieza la persecución. Son presos varios de los hermanos, son asesinados, torturados, son muertos. Y entonces aquella persona que anhelaba ser raptado, irse con el Señor, con su esposa, con su esposo, con su hijo, con su papá, lo ha perdido. Y entonces entran en angustia y están sufriendo diciendo, pero mi papá no alcanzó a esperar a la venida del Señor. Ay, pero mi hijo lo asesinaron antes de que el Señor viniera. Qué tristeza. Entonces Pablo viene y les trae consuelo en medio de la angustia y les dice, no están perdidos. Al contrario, ellos lo que van es adelante de nosotros. Van a ser llevados primero. Nosotros seremos transformados, pero ellos estarán en primer lugar. No se angustien, tengan paz. Repito. Entonces, todo esto que tiene que ver con profecía, no se habla para angustiar a la gente, ni para que la gente busque de Dios por miedo, ni para asustarlos, para manipular. El miedo es un gran elemento, una gran herramienta para manipular. Los que quieren manipular usarán el miedo. Las dictaduras, los tiranos usarán el miedo. Los asaltantes usarán el miedo. El Señor predica por amor. Y el Evangelio de Cristo es el Evangelio del amor. Y entonces, aun cuando hablamos de profecía, debe tener el propósito de llenar a la gente de optimismo, de ánimo, de tranquilidad y de esperanza, y sentir que todo esto que estamos viviendo tiene un propósito y no será para siempre. El Señor tiene planes con nosotros, planes eternos. Lo primero, para que tú mismo lo analices, el propósito de cada una de estas enseñanzas debe ser traer consuelo. Alentaos los unos, no alarmaos ni asustaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, si no te trajo paz, si empezó a generarte temor, esa interpretación yo la desecharía. ¿Correcto? Ahora fíjate este detalle también, muy curioso. ¿Cómo habla Pablo aquí? Como que la venida del Señor va a ser miles de años después. Pablo dice, nosotros, los que estemos vivos. Y luego dice aquí, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Sabes qué pensaba Pablo? Pablo pensaba que el Señor iba a regresar cuando él estuviera vivo. Yo creo que no solamente lo pensaba Pablo, yo creo que lo pensaba Pedro, yo creo que lo pensaba Vilma, Betty, Dino, Bambán, todos. Yo creo que todos lo hemos pensado igual. A mí me parece que aquí aparece el segundo discriminante. Y el segundo discriminante tiene que ver con que el Señor quiere que pensemos eso. Filipenses capítulo 3, versículo 20 nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Cuando estás hablando de tu esperanza en el Señor, que estás esperando el regreso del Señor, te obliga a mirar al cielo y te obliga a pensar que realmente tú no eres de aquí, tú eres de allá. La segunda razón por la cual debes atender o no una profecía tiene que ver con que el Señor la da para orientar. Así como Pablo creía que el Señor vendría durante el tiempo de su existencia, lo creyó la siguiente generación, en la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, lo creo yo. Y si el Señor no viene durante mi existencia en esta tierra, pues espero que lo crean mis hijos y después mis nietos y mis bisnietos. Porque parece que el Señor nos enseñó a vivir así, como cuando comían la Pascua con el bordón listo y el cinturón puesto y calzado, como en tránsito. Dios quiere un pueblo no aferrado a esta tierra, no aferrado a las cosas de este mundo, sino con la vista puesta en su verdadera ciudadanía, en el cielo. Escúchame, y no es mezquindad, no es que Dios nos quiera tener asustados. Voy a darte algo especial que yo sé que te va a servir mucho. El plan del Señor es descifrarnos o revelarnos la mejor manera de vivir esta vida. Dame tu atención. No sé, si eres como yo y te ha tocado un postre delicioso en algún momento, hoy mi esposa me regaló un postre muy delicioso, porque en el día de ayer fue el día del maestro, el día del profesor, y entonces ella me regaló un postre delicioso que me fascina, una genovesa. Y entonces yo la disfruto, me fascina. Después uno maneja lo de la culpa y lo demás, pero por ahora es delicioso, comiéndome la genovesa, unas pequeñitas que vienen especiales para los que fingimos que estamos en dieta. Y entonces, no sé si te pasa igual que a mí. Uno come los grandes bocados, lo disfruta. Cuando va quedando poquito, empiezas como a coger pedazos más pequeños. ¿Te has fijado que los saboreas más, como que el último bocado es diferente a todos los demás bocados? Como el último bocado lo disfrutas, lo masticas, lo saboreas, porque sabes que ya se acabó. El último bocado es el mejor. El Señor lo que quiere es que vivamos la vida así, saboreándola más. Que tengamos la sensación de último bocado, que tengamos la sensación de que esto que está hoy mañana puede no estar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Disfrutarlo ahora que está. Esta persona que está a mi lado puede mañana no estar, entonces voy a disfrutarlo ahora. Esto que sentí hacer, mañana tal vez no lo pueda hacer, entonces voy a hacerlo ya. Y estamos dándole a la vida el disfrute del último bocado. Cuando el Señor quiere que vivamos con esa mentalidad es por dos cosas.
para que no tengamos apegos a esta tierra, para que no seamos personas aferradas a las cosas de la tierra y para que nuestra mirada esté en el cielo. Y si vivimos de esa manera, tendremos la sensación del mejor de los bocados. Estaremos disfrutando y degustando cada momento de la vida como si fuera el último, porque tenemos esa mentalidad. Y también para no aferrarnos a este mundo, porque este mundo es bien corrompido. Esto dice Filipenses 3:20, pero mira lo que dice Filipenses 3:19, el versículo anterior, hablando de las otras personas. No de nosotros, que nuestra ciudadanía está en el cielo. Hablando de aquellos que no viven la vida esperando del cielo a su Salvador. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, su inmoralidad, que solo piensan en lo terrenal. ¿Viste el versículo anterior? Que el Señor quiere que miremos al cielo donde está nuestra ciudadanía para orientarnos a no estar mirando lo terrenal. Entonces, el primer propósito de toda interpretación profética es alentarnos. El segundo propósito es orientarnos, es que nuestra mirada está puesta en el cielo, donde debe estar, en las cosas celestiales. No volvernos unos esclavos del materialismo, del sistema, volvernos unos, lo he dicho tantas veces, unos ratones en la rueda de hámster, unos hámsters dando vueltas sin sentido. El Señor quiere que nuestra mirada no siga siendo para abajo y quiere que miremos para arriba. Pero escucha ahora esto también. No solamente quiere el Señor alentarnos y orientarnos. Lo tercero que se ve aquí muy claramente es que no quiere que seamos como estos desordenados. Lo que el Señor quiere también como tercero es ordenarnos. Entonces, en ese orden de ideas, parece que lo importante no es lograr adivinar exactamente la fecha de la venida del Señor. Parece que hay que ocuparnos en algo mientras esa fecha ocurre. La Escritura lo explica muy bonito aquí en Lucas 12. El Señor mismo nos habló en el versículo 42 y dijo el Señor, esto en palabra del Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Luego dice, bienaventurado aquel siervo que adivinó cuándo volvía su Señor. Bienaventurado aquel siervo que le pegó a la fecha. Bienaventurado aquel siervo que supo calcular usando la regla de Pedro. Bienaventurado aquel siervo que se vio todos los videos de las redes sociales sobre profecía y sobre señales. Bienaventurado aquel que se leyó todos los libros. Bienaventurado aquel que no se pierde ninguna charla sobre cosas proféticas. Bienaventurado aquel que logró saber cuándo volvía el Señor. ¿Ahí lo importante es saber cuándo vuelve el Señor? No, aquí dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga. No dice el siervo que adivina cuándo su Señor venga, sino aquel que cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Cuando estaba en la escuela, la verdad, aunque no lo crean, yo no era tan desjuiciado, era de los juiciosos. Y cuando estaba en la escuela ocurría algo, estábamos ahí en el salón, los salones tenían, no es que tenían ventana grande, era que tenían solo media pared y quedaba media pared descubierta. Y el profesor nos ponía unos ejercicios para hacer de matemáticas o algunos trabajos o planas, lo ponían a hacer uno en su cuaderno ahí y el profesor decía, bueno, hagan estos ejercicios, ya regreso hoy para rectoría. Y se iba para rectoría a hacer alguna gestión, alguna diligencia o a tomar tinto, pero se iba y nos dejaba ahí. ¿Sabes qué pasaba? Los que tenían posiciones privilegiadas, los que tenían ubicación de puesto que les daba una perspectiva visual mejor que la de los otros, ellos estaban siempre alerta. Y entonces empezaba el desorden. Tan pronto el profesor se iba, cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta. Entonces se iba el profesor y empezaba a bolear tiza, a molestar, a echar broma, a jugar, a pelear unos con otros, a hacer el corrillo. Y los que estaban con posición privilegiada eran como los encargados de estarnos avisando, de estarnos monitoreando. Había toda una multitud de personas encargadas de esa vigilancia. Había el nervioso, que le parecía en todo momento que venía, oía cualquier ruidito, pasaba cualquier persona y viene. Y entonces todo el tiempo estaba anunciando que ya venía el profesor y nosotros juiciosos y no venía. Ay, no, era la señora del aseo. Y después, ay, viene, y otro otra vez asustado. No, era el celador. Y ya al último, como que no le cree uno de tantos que dice, ese nerviosito que anda haciendo cuanta profecía sale, ¿cierto? Ese del Y2K, ese del calendario maya, ese que ya no haya qué más hacer. Entonces, ese de los Simpsons, y es como que ya uno, viene, ya como que uno le pone cuidado porque ese es el nervioso aquel. El otro es el distraído, que está ubicado en un lugar donde debería haber, pero ya no se da cuenta. Cuando se da cuenta es cuando el profesor ya entró y cuando el profesor ya nos sorprendió. Muy bonitos los niños, ¿no? Y entonces está ahí mirando y entonces él voltea y dice, llegó el profesor. Ese tampoco sirve, tampoco sirve. Pero todos estamos tan pendientes de la venida del Señor, o del Señor profesor en ese caso, que años después fui también yo profesor.
Y recordando cómo era cuando era alumno, yo estaba haciendo alguna diligencia y lograba ver el salón de clase donde estaba evadido por algún momento haciendo alguna gestión en coordinación o algo, y cuando miraba al salón y veía que estaban como muy pendientes de mi regreso, sospechaba yo. Yo decía, esos están mirando tanto para acá. Yo les dejé bastante tarea. ¿Deberían estar mirando para acá? Dígame, ¿deberían estar mirando para acá? ¿O deberían estar mirando en su cuaderno haciendo la tarea que les dejé? Bienaventurado el alumno, no solamente el alumno sinvergüenza y vago, sospechoso, que por qué está tan pendiente de la venida. Él debe estar pendiente de la tarea, que cuando el profesor llegue lo encuentre haciendo así y lo pondrá sobre todos sus bienes. El Señor también dará premio y quiero invitarte a que entiendas que esa es la actitud que Dios quiere en nosotros. No estoy criticando a aquellos que nos inquietamos por saber profecía, que nos gusta saber bastante, pero yo sí estoy hoy cuestionando las motivaciones, ¿correcto? No estoy hablándole sobre la exactitud de sus predicciones, no estoy hablando de la exactitud de sus predicciones, estoy hablando hoy de la honestidad de sus motivaciones. Porque muchas personas que se hacen expertos en estos temas lo hacen simplemente para sentir que saben más que otros. Otros lo hacen para evadir otros temas, como la mujer samaritana. ¿Vas a hablar de mis 5 maridos y el marido de la vecina que ahora vive conmigo? No, hablemos de dónde se debe adorar, si aquí o en el monte en Jerusalén, y discutamos temas abstractos que no tengan que ver con mi vida personal. Y muchos también que se enfocan por la profecía, están muy pendientes del futuro, de lo que ha de hacer, y muy poco pendientes de ese pasado que tienen que organizar, de cosas que están en su vida sin resolver, de la tarea que dejó el maestro. Están más pendientes del regreso del maestro que de la tarea que el maestro dejó. Entonces, en ocasiones, no estoy diciendo todos, pero algunos de esos me generan sospecha, no con relación a sus predicciones, pero sí con relación a sus motivaciones. Porque deben haber 3 razones y motivaciones que empujan cada una de nuestras predicciones y de nuestros análisis. El propósito del Señor es que en vez de estar nosotros enfocados en el regreso del Maestro, nos enfoquemos más bien en la tarea del Maestro. Mira, de manera muy especial, de verdad, yo quisiera decirte que esto es una bendición de Dios para nuestras vidas. Que tú entiendas, verdad, cuál es el propósito que el Señor tiene cuando nos enseñó todas estas cosas. Y para qué fue dejado toda esta enseñanza en nuestras vidas. Para qué le fue encomendada a la iglesia esta revelación profética. Primero que lograr saber exactamente cuándo regresa el Señor. Es cumplir la labor que el Señor te encargó para que cuando Él venga te encuentre haciendo así. Hay un tema particular para desarrollar. ¿Cómo está tu santidad? ¿Cómo anda tu vida de santidad? Sí, yo sé que quieres que hablemos del 666, yo sé que quieres que hablemos de los 144,000, de las 70 semanas de Daniel, pero yo quiero hablarte de los 100,000 pesos que le debes a esta persona que no le has pagado. ¿Sí? O de los 4 o 5 días que llevas sin hablarle a tu pareja, o de los 200 días que llevas sin hablar a tu hermano o a tu pariente, o de los 100,000 que no le has mandado a tu mamá o a tu papá para ayudarlo en esta crisis. O del 10% aquel que está pendiente, bueno, de tantas cosas que podríamos estar hablando. Y que es importante que cuando venga, sea, cuando Él quiera, me encuentre haciendo la tarea que Él me dejó y te encuentre a ti haciendo la tarea que Él te dejó. Por favor, oremos. Amado Padre que estás en el cielo, sea tu nombre bendito. Tú eres Rey, tú eres Señor. Padre, eres soberano. En tu misericordia nos has regalado conocimiento, sabiduría, luz e instrucción a través de tu palabra. La Escritura dice que nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Luego debemos ser personas entendidas en los tiempos, como la tribu de Isaacar. Ser personas que entendemos los tiempos y los momentos. Y por eso los estamos entendiendo y los estamos explicando. Y yo los entiendo y me permite entender estos tiempos que debo estar preparado. Que debo estar preparado para tu venida. Pero debo estar animado sabiendo que cualquier dolor, que cualquier sufrimiento, que cualquier enfermedad, que cualquier tiranía de la que somos víctimas no va a ser para siempre. Y el Señor vendrá en nuestro rescate y será para algo tan maravilloso, que un día en tu casa va a ser mejor que haber vivido 1000 años fuera de tu casa. Un solo día se disfruta más en tu casa que 1000 días fuera de tu casa. Entonces es 1000 veces mejor lo que tienes preparado para nosotros y entonces yo me lleno de esperanza, Señor. Y también, Señor, Padre Santo, me oriento hacia mirar a lo celestial, a no apegarme a lo terrenal.
Y lo que me permite disfrutar aquí en esta tierra, lo disfruto como el último bocado, sacándole el sabor más último que tenga, disfrutando cada momento y cada cosa. Así quieres que vivamos, pero mientras te esperamos, quieres que nos enfoquemos no tanto en adivinar cuándo es que vienes, sino en hacer la tarea que nos encargaste mientras vienes. Que seamos esa iglesia, te lo ruego, en ese Señor al que estoy esperando. En su nombre santo, te bendigo y bendigo al pueblo que ha escuchado esta enseñanza, pero sobre todo a los que están decididos a acatarla. En Cristo mi Señor. Amén. Amén. Mi gloria que levanta mi cabeza y mi escudo y mi fortaleza y mi guardián y mi escondite más seguro.